Amelia desde joven fue muy curiosa ante los sabores de la vida. Desde muy pequeña gozaba de un gran talento culinario. Sus padres se deleitaban con platos de exquisita naturaleza y cuando estos le preguntaban a Amelia de dónde sacaba tales sabores, la niña se quedaba sonriendo, haciendo seña con el dedo pidiendo silencio. Amelia estudió y se forjó duramente en las universidades más reconocidas de la cocina. Luego de recibirse tomó una extraña lección. Compró con sus ahorros una antigua casona en el pueblo alejado de la gran ciudad. Dentro de esas paredes, Amelia siguió con su talento inigualable para crear platos deliciosos y únicos. Sin embargo, detrás de su fachada amable y sonriente se escondía un oscuro secreto, la posibilidad de poder crear algo más. Los lugareños hablaban en susurros sobre la extraña energía que emanaba de Amelia, y aunque nadie podía confirmarlo con certeza, muchos aseguraban haber visto sombras en movimiento cuando pasaban por su cocina en la noche. Aún así, la fama de sus habilidades culinarias era tal que la gente se aventuraba a probar sus platillos sin cuestionar su origen. Una noche de otoño, la hija del alcalde desapareció misteriosamente. La pequeña había estado jugando cerca de la casona y de alguna manera había logrado adentrarse en la cocina de Amelia. Desesperados, los padres pidieron ayuda a la policía local, quienes organizaron una búsqueda frenética en los alrededores. Sin embargo, todas sus esperanzas se desvanecieron cuando encontraron el cadáver de la niña mutilado y sin vida, en el fondo de un pozo abandonado. Extrañamente, el cadáver de la niña le faltaban órganos muy exactos. El forense dijo que los cortes y la manera en la que habían sido extraídas las piezas eran dignas de admiración y que probablemente por la calidad del crimen, el perturbador de estas aberraciones ya lo había hecho antes. El pueblo quedó sumido en el terror y la tristeza. La población comenzó a cuestionar la culpabilidad de Amelia, pero no había pruebas suficientes para acusarla formalmente. La cocinera continuó preparando sus platillos, aparentemente indiferente a los rumores y señalamientos que rodeaban su reputación. Poco después del terrible suceso, los habitantes del pueblo notaron algo inusual. Varios de ellos, incluyendo algunos amigos cercanos de la víctima, comenzaron a experimentar extraños trastornos alimentarios, dolor de estómago, vómitos y pérdida repentina de peso. Se convirtieron en síntomas comunes. Todos los afectados habían compartido una comida en la casa de Amelia poco antes de enfermarse. La alarma se extendió rápidamente y las personas comenzaron a investigar más a fondo. Descubrieron que la cocinera había obtenido una gran cantidad de ingredientes de dudosa procedencia, incluyendo carnes de animales de caza y otros productos difíciles de rastrear. Algunos se preguntaron si Amelia había tenido algo que ver con la desaparición de la niña y si estaban usando partes de su cuerpo en sus recetas. La indignación y el horror se apoderaron del pueblo. Una turba enfurecida se reunió frente a la casona de Amelia, decididas a hacer justicia por sus propias manos. Armados con palos y antorchas, derribaron la puerta principal y se adentraron en la oscuridad de la casa. Lo que encontraron fue una escena indescriptible. La cocina estaba cubierta de sangre y restos humanos, y en el centro se erguía Amelia, con una mirada maníaca en sus ojos. La multitud la rodeó, llenos de furia y asco. Sin ninguna palabra de advertencia la lincharon hasta la muerte. El pueblo respiró aliviado, pensando que habían acabado con el mal que los había atormentado. Sin embargo, esa noche, mientras todos dormían, algo muy extraño sucedió, como si se tratara de algún pacto satánico o un libro de recetas del demonio. Los enfermos por los platos de Amelia comenzaron a sufrir horribles transformaciones. Sus ojos se hinchaban, erupciones de sangre y pus salían de su piel. Vomitaban sangre coagulada y restos de cuerpos humanos como ojos, dientes y dedos, y se retorcían en una agonía lenta y dolorosa hasta morir. Desde entonces, la casona se convirtió en un lugar maldito. Los habitantes del pueblo se volvieron sumamente selectos y paranoicos con respecto a los forasteros y la comida. Las calles y las personas nunca volvieron a ser las mismas. Se cuenta que en las noches de luna llena se pueden escuchar gritos y lamentos procedentes de la casona, recordándole al pueblo la terrible historia de la cocinera que quiso ir más allá por los sabores nuevos y su macabra curiosidad culinaria. En los oscuros y retorcidos callejones de la ciudad de Arkham, un joven y ambicioso estudiante de medicina llamado Theodore Blackwell se entregaba a una peligrosa y macabra obsesión, la reanimación de los muertos. Inspirado por las leyendas y rumores sobre el famoso Everett West, un científico cuyos experimentos trascendieron los límites de la vida y la muerte, Theodore se adentró en un camino de sombras y horror. Theodore estaba convencido de que podía lograr lo que nadie más se atrevía si estudiaba detenidamente las teorías y los escritos de West. Día y noche se sumergía en los textos prohibidos de la biblioteca de la universidad en busca de conocimientos arcanos y técnicas olvidadas. Finalmente, después de años de estudio y experimentación clandestina, Theodore creyó que había encontrado la clave para su objetivo, una fórmula que, según los escritos de West, podía devolver la vida a los muertos. Emocionado y lleno de ansias, comenzó a recolectar los materiales y los cuerpos necesarios para llevar a cabo su experimento. En el sótano oscuro de su casa, Theodore montó un improvisado laboratorio lleno de frascos y jeringas, rodeado
rodeado de extraños dispositivos y equipo médico. Se preparó para enfrentar el desafío más grande de su vida. Con sus manos temblorosas inyectó la fórmula en el cuerpo de un cadáver fresco. El laboratorio quedó sumido en el silencio sepulcral, solo interrumpido por el latir acelerado del corazón de Theodore. Pasaron los minutos y nada parecía ocurrir. La decepción comenzó a apoderarse de él, pero justo cuando estaba a punto de rendirse, el cuerpo se estremeció. Los ojos del muerto se abrieron, revelando una mirada vacía y sin vida. Theodore había logrado el objetivo que tanto anhelaba. Había reanimado un cadáver, pero lo que no sabía era que esa criatura que se erguía ante él ya no era el ser humano que había sido en vida. El alma había partido, dejando atrás una sola cáscara vacía y corrompida. El cadáver se abalanzó sobre Theodore con una fuerza sobrehumana, atrapándolo con sus garras frías y sin piedad. El estudiante de medicina gritó desesperado mientras la criatura lo arrastraba hacia la oscuridad, su risa grotesca resonando en el aire. Con el paso del tiempo, las desapariciones en la ciudad de Arkham aumentaron de forma alarmante. Cuerpos mutilados y desfigurados aparecieron sin explicación alguna, sembrando el terror y el pánico en la población. Los rumores sobre un monstruo despiadado y sediento de sangre se propagaron por las calles, alimentando el miedo y la paranoia. La verdad, sin embargo, era aún más aterradora. Theodore Blackwell, atrapado en la oscuridad de su propia creación, había sido capturado por un monstruo viviente, pero aún así no dejaba de estar fascinado por su logro. Su deseo de desafiar las leyes de la vida y de la muerte se había convertido en una pesadilla interminable. Everett West, enterado de los horrores que Theodore había desatado, se dispuso a detenerlo. Con su conocimiento y experiencia se enfrentó a la criatura que había surgido de la obsesión de su discípulo. Pero incluso para West, el enfrentamiento resultó ser su peor pesadilla. Una confrontación épica. Everett West y la abominación creada por Theodore se enzarzaron en una lucha desesperada. Gritos llenos de agonía resonaron en el aire, mientras los cuerpos se retorcían y desgarraban. Finalmente, en un acto de pura violencia, West logró derrotar a la criatura, pero no sin pagar un precio devastador. Everett West quedó gravemente herido, y mientras yacía agonizante en el suelo, una sonrisa retorcida se dibujó en su rostro. Sabía que incluso en su muerte, su legado de horror y locura continuaría. La obsesión de Theodore y su propia intervención habían liberado una oscuridad incontrolable que se propagaría por la ciudad, dejando un rastro de muerte y desesperación. La historia de Theodore Blackwell y Everett West se convirtió en una leyenda macabra que perduraría en los rincones más sombríos de la historia de Arkham. Una advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar los límites de la vida y la muerte. Una prueba aterradora de que la obsesión y la búsqueda de poder pueden llevar a consecuencias horrorosas y eternamente devastadoras.